¿Sabías que durante más de 4 siglos una orden religiosa en las sombras ha ejercido más influencia sobre la Iglesia Católica que muchos papas? Mientras el mundo se concentra en la política del Vaticano y en los anuncios papales, los verdaderos artífices del poder han estado operando desde las sombras, moldeando la doctrina de la Iglesia, la política global e incluso la propia historia del mundo. Hoy nos sumergiremos en el misterioso mundo de los jesuitas y descubriremos la verdad sobre quién mueve realmente los hilos en Roma. La Compañía de Jesús, comúnmente conocida como los jesuitas, ha sido llamada de todo, desde el ejército del Papa hasta el servicio secreto de inteligencia de la Iglesia Católica. Pero, ¿cuánto de esto es verdad y cuánto es teoría conspirativa? Al final de este video, comprenderás por qué esta orden religiosa fue temida por reyes, prohibida por papas y acusada de todo, desde asesinatos políticos hasta control mental. Comencemos con una historia que te dejará boquiabierto. En 1773, el Papa Clemente XIV hizo algo sin precedentes en la historia de la Iglesia. Disolvió por completo a la orden jesuita, declarándola demasiado peligrosa para existir. Piénsalo un momento. El líder de la Iglesia Católica literalmente prohibió a su propia orden religiosa de élite porque se había vuelto demasiado poderosa. ¿Qué podría llevar a un papa a tomar una medida tan drástica contra los suyos? La respuesta está en comprender lo que los jesuitas se habían convertido en el siglo XVIII. Fundada en 1540 por un soldado español convertido en místico, Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús fue concebida originalmente como las Fuerzas Especiales del Papa, un grupo de sacerdotes altamente entrenados e intelectualmente élite que servirían como los defensores supremos de la ortodoxia católica. Pero, en algún punto del camino, se transformaron en algo mucho más complejo y, según sus críticos, mucho más peligroso. Para entender su poder, debemos regresar al principio. Ignacio de Loyola no era un fundador religioso típico. Era un soldado, herido en batalla, que experimentó una profunda transformación espiritual mientras se recuperaba de sus heridas. Cuando creó la orden jesuita, la estructuró como una organización militar, con rangos, obediencia absoluta a los superiores y una misión tanto espiritual como temporal. Los jesuitas hicieron votos que iban más allá de las promesas tradicionales de pobreza, castidad y obediencia. Añadieron un cuarto voto, uno que definiría su relación con el papado durante siglos. Prometieron obediencia especial al Papa, aceptando ir a cualquier parte del mundo y hacer lo que el Santo Padre ordenara. Esto los convirtió en el ejército personal del Papa, listos para combatir la herejía, convertir paganos y defender la Iglesia contra todos sus enemigos. Pero aquí es donde se pone interesante. Los jesuitas no se convirtieron solo en soldados del Vaticano, se convirtieron en su cerebro. Desde sus primeros días, priorizaron la educación y el desarrollo intelectual de una forma en que otras órdenes religiosas no lo hicieron. Fundaron colegios, universidades y seminarios en toda Europa, y con el tiempo, alrededor del mundo. Para el siglo XVII, si eras un joven noble o intelectual en la Europa católica, lo más probable era que hubieras recibido al menos parte de tu educación de maestros jesuitas. Esta influencia educativa se tradujo en poder político. Los hombres formados por jesuitas ascendieron a cargos de autoridad en toda Europa católica. Se convirtieron en consejeros de reyes, ministros en cortes reales y figuras influyentes en universidades y círculos intelectuales. Los jesuitas no necesitaban gobernar directamente porque moldeaban las mentes de quienes gobernaban. La Compañía también se convirtió en la principal organización misionera de la Iglesia. Mientras otras órdenes religiosas se enfocaban principalmente en Europa, los jesuitas fueron globales. Establecieron misiones en Asia, África y las Américas,
a menudo siendo el primer punto de contacto entre el cristianismo europeo y las poblaciones indígenas. Este alcance global les dio acceso a información, recursos y redes de influencia que se extendían por continentes enteros. Para el siglo XVIII, los jesuitas controlaban vastos recursos económicos. Sus misiones en Sudamérica, particularmente en Paraguay, se habían vuelto tan exitosas y autónomas que eran prácticamente estados independientes dentro del imperio colonial español. Estas reducciones, como se les llamaba, generaban enormes riquezas y operaban con un nivel de independencia que ponía nerviosos a los gobernadores coloniales y despertaba sospechas en los monarcas europeos. El imperio económico jesuita no se limitaba a las Américas. Estaban involucrados en redes de comercio que se extendían desde China hasta Europa, comerciando de todo: seda, especias, plata y piedras preciosas. Algunos historiadores argumentan que los jesuitas dirigían una de las primeras corporaciones multinacionales del mundo, siglos antes de que existieran oficialmente. Esta combinación de influencia educativa, conexiones políticas, alcance global y poder económico convirtió a los jesuitas en increíblemente influyentes, pero también increíblemente peligrosos a los ojos de sus enemigos. Los monarcas europeos comenzaron a verlos como una amenaza a la autoridad real. ¿Cómo podían los reyes reclamar poder absoluto cuando sus propios consejeros y educadores debían su máxima lealtad a un papa? ¿Extranjero a través de la orden jesuita? La situación se volvió aún más compleja con el enfoque jesuita hacia la teología y la ética. Desarrollaron lo que se conoció como casuística, un método de razonamiento moral que examinaba casos individuales en lugar de aplicar reglas universales. Los críticos argumentaban que esto permitía a los jesuitas justificar casi cualquier acción si servía al bien mayor de la Iglesia. Así surgió la acusación de que enseñaban que el fin justifica los medios, un cargo que los perseguiría durante siglos. Las tensiones políticas alcanzaron su punto álgido a mediados del siglo XVIII. Portugal expulsó a los jesuitas en 1759, Francia los siguió en 1764 y España los prohibió en 1767. Estas no fueron solo decisiones religiosas, fueron cálculos políticos de monarcas que veían a los jesuitas como amenazas a su autoridad absoluta. La presión sobre el Papa para disolver por completo la orden se volvió insoportable. Cuando el Papa Clemente XIV finalmente emitió la bula papal, suprimiendo a los jesuitas en 1773, provocó una sacudida en el mundo católico. La guardia de élite del Papa había sido disuelta por decreto papal. Pero aquí viene lo intrigante: la supresión no funcionó del todo. Aunque los jesuitas fueron oficialmente disueltos en la mayor parte del mundo católico, sobrevivieron en la Prusia protestante y en la Rusia ortodoxa, donde la autoridad papal no tenía poder. Catalina la Grande de Rusia y Federico el Grande de Prusia se negaron a hacer cumplir la supresión, reconociendo el valor de la experiencia educativa jesuita. Esto significó que, aunque la orden estaba muerta en países católicos, seguía viva y funcionando en territorios no católicos. La historia jesuita dio otro giro dramático en 1814, cuando el Papa Pío VII restauró la Compañía de Jesús. La Iglesia católica, tras haber sobrevivido a la Revolución Francesa y a las guerras napoleónicas, decidió que necesitaba de nuevo a los jesuitas. La restauración no fue solo simbólica, fue el reconocimiento de que la Iglesia requería la potencia intelectual y la disciplina organizativa que solo los jesuitas podían proporcionar. Pero los jesuitas restaurados eran diferentes de sus predecesores. Eran más cautelosos políticamente, pero no menos influyentes intelectualmente. A lo largo de los siglos XIX y XX, los jesuitas se convirtieron en figuras centrales de la vida intelectual católica,
dirigiendo universidades, realizando investigaciones científicas y desarrollando estudios teológicos que moldearían la doctrina de la Iglesia durante generaciones. La influencia jesuita sobre el papado mismo se hizo más evidente en la era moderna. Aunque ningún jesuita había sido elegido papa hasta 2013, su influencia en el pensamiento papal y en la dirección de la Iglesia era innegable. Teólogos jesuitas sirvieron como asesores de los papas. Las instituciones jesuitas moldearon el discurso intelectual católico, y sus misioneros continuaron representando a la Iglesia en las regiones más desafiantes y peligrosas del mundo. La elección de Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco en 2013 marcó un momento histórico. Por primera vez en la historia de la Iglesia, un jesuita fue elegido para dirigirla. Esto no fue solo de gran significado simbólico, representó la culminación de siglos de influencia jesuita dentro de la jerarquía eclesiástica. El Papa Francisco encarna muchas de las características clásicas de los jesuitas: su énfasis en servir a los pobres, su disposición a desafiar estructuras de poder establecidas, su perspectiva global moldeada por la experiencia misionera y su enfoque intelectual hacia cuestiones teológicas complejas reflejan claramente su formación jesuita. Su pontificado ha estado marcado por reformas y desafíos a la tradición que los críticos llevan tiempo asociando con la influencia jesuita. Pero la pregunta sigue siendo: ¿los jesuitas realmente controlan la Iglesia católica? La respuesta es más compleja y matizada de lo que sugieren las teorías conspirativas. Los jesuitas no controlan la Iglesia en el sentido de un gobierno en las sombras moviendo los hilos detrás del escenario. La Iglesia católica es una organización demasiado grande, compleja y diversa para que un solo grupo la controle por completo. Sin embargo, la influencia jesuita en la Iglesia es innegable. Sus instituciones educativas han formado a generaciones de líderes católicos. Sus contribuciones intelectuales han influido en la doctrina y el desarrollo teológico. Su labor misionera global ha definido la presencia católica en muchas partes del mundo. Su enfoque en la espiritualidad y la justicia social se ha vuelto cada vez más central en la identidad católica moderna. Los jesuitas representan algo único en la historia de la Iglesia, una orden religiosa que consistentemente ha tenido un peso mucho mayor que su número real de miembros. Con menos de 25.000 integrantes en todo el mundo, dirigen cientos de universidades, miles de colegios y están presentes en más de 100 países. Su influencia es desproporcionada respecto a sus cifras porque se centran en la educación, el desarrollo intelectual y el posicionamiento estratégico tanto dentro de la Iglesia como en estructuras de poder seculares. Lo que hace particularmente interesante la influencia jesuita es la manera en que opera. A diferencia de las organizaciones políticas que buscan el poder directamente, la influencia jesuita es más sutil e indirecta. Moldean el pensamiento en lugar de dictar políticas. Influyen a través de la educación en lugar de la coerción. Construyen redes en lugar de jerarquías. Este enfoque les ha permitido sobrevivir y prosperar incluso cuando se les despojó del poder político directo. Cuando fueron suprimidos en el siglo XVIII, sus ideas y métodos continuaron influyendo en aquellos a quienes habían educado. Cuando fueron restaurados, regresaron no como una fuerza política, sino como una fuerza intelectual y espiritual. La Iglesia católica moderna enfrenta desafíos que parecen hechos a medida para la experiencia jesuita. Cuestiones sobre justicia social, diálogo interreligioso, avances científicos y desigualdad global son exactamente los tipos de problemas complejos que la tradición intelectual jesuita está preparada para abordar. No es sorprendente que haya surgido un papa jesuita en un momento en que la Iglesia necesita navegar por estas aguas turbulentas. Los críticos de la influencia jesuita
señalan su historia de implicación política y su reputación de flexibilidad intelectual como prueba de una agenda oculta. Los partidarios, en cambio, argumentan que su perspectiva global, su experiencia educativa y su compromiso con los marginados los convierten en lo que la Iglesia necesita en el mundo moderno. La verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio. Los jesuitas no son ni los titiriteros de las teorías conspirativas católicas, ni los simples educadores religiosos de su propia imagen pública. Son una organización sofisticada, con redes globales, vastos recursos intelectuales e institucionales, compromisos ideológicos claros y una larga historia de influencia dentro de la jerarquía eclesiástica. Lo que está claro es que comprender la Iglesia católica sin entender la influencia jesuita es como intentar comprender la política estadounidense sin entender el papel de los partidos políticos. La influencia es real, es significativa y ha estado moldeando el rumbo católico durante casi 5 siglos. Al observar el estado actual de la Iglesia bajo el Papa Francisco, vemos cómo muchas preocupaciones, tradicionalmente jesuitas, ocupan el centro de la escena. La protección del medio ambiente, la desigualdad económica, la asistencia a refugiados y el diálogo interreligioso se han convertido en prioridades papales. Estos no son enfoques coincidentes, reflejan la perspectiva global y la orientación hacia la justicia social que han caracterizado el trabajo jesuita durante siglos. La cuestión de quién gobierna realmente la Iglesia católica no tiene una respuesta simple, porque la Iglesia misma no es una organización simple. Es una institución compleja, con múltiples centros de influencia, intereses en competencia y comunidades diversas. El Papa tiene la autoridad suprema, pero esa autoridad opera dentro de un sistema moldeado por la historia, la tradición, la política y la teología. Dentro de ese sistema complejo, los jesuitas han tallado un papel único e influyente. No gobiernan la Iglesia, pero sí moldean de manera significativa cómo piensa sobre sí misma y su misión en el mundo. Su influencia no se basa en el poder político tradicional, sino en la autoridad intelectual, el impacto educativo y el posicionamiento estratégico dentro de las instituciones eclesiales. La historia de la influencia jesuita en Roma es, en última instancia, una historia sobre cómo las ideas moldean instituciones y cómo la educación crea poder. Durante casi 5 siglos, los jesuitas han entendido que la forma más efectiva de influir en el futuro es moldear las mentes de quienes lo liderarán. En ese sentido, su influencia en la Iglesia católica es tanto más sutil como más profunda que cualquier control político directo podría llegar a ser. Que veas esta influencia como beneficiosa o como amenazante probablemente dependa de tu propia perspectiva sobre la dirección de la Iglesia y los valores jesuitas. Lo innegable es que la Compañía de Jesús sigue siendo una de las organizaciones religiosas más influyentes del mundo, y que su impacto en la Iglesia católica probablemente continuará durante siglos. La próxima vez que veas al Papa Francisco acaparar titulares con declaraciones sobre el cambio climático, la desigualdad económica o la justicia social, recuerda que no solo estás escuchando al líder de la Iglesia católica, estás escuchando a un jesuita cuya visión del mundo ha sido moldeada por casi 5 siglos de tradición intelectual, perspectiva global y compromiso con lo que ellos consideran las implicaciones radicales del Evangelio cristiano.